recordatorio de cierre es, bueno, retomar algunas de las cosas que se fueron hablando durante estos 2 días. Y como disparador, vamos a empezar con unas preguntas con Jocelyn, que es la directora de la clínica Benjamin Pérez de Derechos Humanos y Relaciones Universidades de Cardoso Law School, y con Fernando Roa, que es el profesor de la clínica de Interés Público de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Como disparador, la idea es desglosar los distintos términos que integran el tema de las jornadas, que son los derechos humanos, derechos humanos en litigio estratégico, los derechos humanos frente a los desafíos del mundo en la post-pandemia. Así que, como para empezar a desglosar estos términos, la primera pregunta es cómo podemos pensar este momento del término post-pandemia, que la idea, o digamos, en principio para mí no refiere a un después de la pandemia, sino a un momento en el cual, digamos, distintas cuestiones que ya estaban presentes se volvieron más notorias, ineludibles, y la pandemia lo que hizo en realidad es no permitirnos, digamos, hacernos los distraídos con un montón de cosas, y bueno, hacerlas más urgentes, ¿no? Despertar, agravar mucho más situaciones que ya estaban ahí. Algunas de las cuestiones que se surgieron durante las jornadas que la pandemia agravó y que hizo más necesario como reforzar algunos aspectos son los derechos sociales, como el discurso de los derechos humanos muchas veces, bueno, y con la pandemia fue en algunos momentos tergiversado para en realidad vulnerar los derechos humanos, el tema de si la vacunación obligatoria y todo el discurso que intentaba ampararse en los derechos humanos para no permitir, por ejemplo, la vacunación obligatoria, ¿no? O distintas medidas que se tomaron durante la pandemia, y cómo se expuso mucho más la inequidad, cómo se hizo mucho más grande la brecha entre personas con más recursos económicos y poblaciones marginalizadas. Entonces, ¿cómo entienden ustedes este momento histórico? ¿Cuáles creen que son, digamos, si quieren agregar algunas cuestiones a estas que fueron mencionadas, que puso de relieve la pandemia? Quizás sería interesante, yo sería desde mi mirada, digamos, desde el norte, desde una clínica global de derechos humanos, que Esteban desde una clínica, digamos, desde el sur, y con una mirada un poco más local y enfocada en el contexto local. Bueno, primeramente quisiera agradecerles, porque no agradecer en el momento que estaba hablando ayer. Quisiera agradecerles a todos los participantes por una conferencia, una jornada muy interesante, que está, bueno, en un momento bien crítica, creo, para todos estos asuntos, y agradezco a usted, Cecilia, para poner todo esto juntos, y su trabajo que hizo, y de todo de la Universidad de La Pampa, y es una cosa maravilla en que soy un parte pequeño. ¿Cómo podemos pensar en este momento? Todo lo que empezó de hablar está en la mente mía. Como escuchaba aquí en estos 2 días, es que la pandemia nos ayudó a enfocar más en los derechos sociales, económicos, culturales, también pensando en la comunidad en vez de solo los individuos como miembros de la comunidad. Tenemos que pensar en los derechos individuos a la vez que pensamos en los derechos comunitarios, y creo que también empeoró la inigualdad. Y como decía Cecilia, yo creo en los Estados Unidos empezó la conversación de nuevo en otra manera de antes, porque empezamos con este momento de George Floyd y con la brutalidad de la policía, y vimos en el mismo momento que estábamos en crisis de salud pública, estábamos en otras crisis que eran como
una exacerbación de lo que estaba antes, pero todo el mundo estaba ahí, parada, en crisis, mirando. Entonces, la conversación cambió en los Estados Unidos desde mi punto de vista del norte, en cómo podemos enfrentar los estructurales de racismo, no solo de los problemas de falta de salud pública, por ejemplo, o de la pobreza, pero también el racismo, sexismo, discriminación contra los migrantes, contra el LGBTI, y todo eso. Entonces yo creo que la conversación ya como abrió una caja de Pandora y ahora no se puede cerrarlo. También yo creo que estábamos hablando en los momentos entre los paneles de este momento de crisis también es un momento de oportunidad. Y creo que también estamos viendo la creatividad, la reorganización de los grupos que están luchando en los Estados Unidos por los derechos humanos. Y están queriendo hacer más alianzas con unos grupos que están luchando en los mismos asuntos en otras partes del mundo. Incluye la clínica en donde estoy trabajando. Y creo que para mí este momento es tratar de ver las estructuras que están no funcionando. Realmente que están funcionando como estaban diseñados de funcionar. Problemáticamente contra personas, minorías y personas en vulnerabilidad. Lo siento. Y creo que tenemos que reinvertir en las instituciones que sirven a los derechos humanos, pero tenemos que también recrear en otra manera para que sirvan a todos que son también excluidos de las comunidades mismas, pero a la vez del marco jurídico internacional de derechos humanos. Entonces, retomo un concepto que daba hace un minuto, que tiene que ver con esta idea de que las inflexiones críticas son una oportunidad para nuevas visiones. Y, bueno, históricamente, las grandes crisis sanitarias, en este caso, han permitido romper con el pasado y operar con una suerte de portal hacia el nuevo mundo. Entonces, este es el camino. Nosotros, si pensamos qué cuestiones son ineludibles, así que, bueno, en materia de derechos humanos, creo que tanto si nos focalizamos en derechos económicos, sociales y culturales, en derechos civiles y políticos, o en cuestiones ambientales, cada una de las que tenemos, y yo tengo una idea que daba Silvia, quizás lo voy a decir más abruptamente, pero la pandemia nos tiró en la cara muchos problemas que estaban ahí dando vuelta, y que nosotros no es que no visualizáramos, pero quizá no le damos la relevancia que tiene. Podemos pensar en todos los planos, en un plano global, pero también en un plano local. En un plano global se me ocurren las cuestiones relativas, y una de las cuestiones que yo esperaba, por ejemplo, ver cuando se decretó la pandemia, era que el sistema multilateral de cooperación a nivel internacional funcionara, y en realidad se visualizaron esfuerzos aislados, las investigaciones para la producción de vacunas fueron esfuerzos que fueron mancomunados sin pensar en el beneficio de la humanidad, sino también muchas veces en términos empresarios, salvando excepciones. Y a nivel local, también toda una suerte de sensaciones que generó en lo personal. Por dar algunos ejemplos concretos, en el plano educativo todos sabíamos que había una brecha digital, pero esa brecha digital en contexto de la pandemia fue sumamente agravada. Puede pasar pensando en el derecho a la alimentación, sencillamente en comedores donde había niñas y adolescentes que concurrían a buscar la vianda. Bueno, esas viandas pasaron a alimentar familias enteras y el Estado dejó de poder controlar si cumplían con su finalidad específica.
Podemos pensar en la libertad de expresión, en el derecho de asociación, más pensando en derechos políticos. Entonces me parece que un poco la pandemia nos pone en jaque también aquí, derechos humanos, para replantearnos el rol que tenemos, tanto profesionales de derecho en mi caso, quizás pensando en una visión no tan reactiva y más prospectiva, digamos, pensando en... Bueno, otro concepto que tiene el título de las jornadas es litigio estratégico, ¿no? ¿Cómo entienden las disciplinas profesionales, especialmente como profesores de ciencias jurídicas, la noción de estratégico? Conectando con la pregunta anterior, ¿cómo pensamos la estrategia en un contexto de urgencia? Creo que algo que se vio en la mayoría de las presentaciones es que dentro del litigio estratégico lo que hay es, se indaga más allá de la mirada formal de lo que el derecho es, ¿no? Comúnmente esto se denomina como el litismo legal, creo que a partir de la consagración de un derecho ya automáticamente cambiamos la realidad social. Bueno, uno de los panelistas de esta tarde, José Martocci, enfatizó la importancia, ¿no?, de que nos reunamos a conversar sobre nuestras prácticas. Y creo que eso también se vio mucho en estos días, que es pensar el derecho como algo tangible, como algo concreto y no algo abstracto. Creo que se vio muy bien la materialidad que tiene el derecho. Bueno, por ejemplo, la discusión de explicar el honor el ecocidio me parece que es una buena manera, digamos, de pensar que entendemos por estrategia la idea de tipificar en el Estatuto de Roma el delito del ecocidio. Y bueno, hablamos sobre eso no estratégico, se discutió sobre, bueno, vamos a crear una figura legal. En realidad nos va a ser muy difícil, por ejemplo, probar la intencionalidad de ese delito, y si quizás no es mejor expandir, digamos, el marco de crímenes de lesa humanidad y entender ahí lo que nosotros, digamos, consideramos ecocidio. Bueno, yo sé que la clínica de Cardoso está trabajando para una reforma del Estatuto de Roma en el crimen de esclavitud sexual. O sea, en lugar de reformar el Estatuto de Roma para el ecocidio, digamos, lo que ustedes están intentando es otro tema, que es esclavitud sexual, pero creo que eso nos permite seguir pensando esto de cómo piensan los estratégico en esta iniciativa particular que están impulsando. Pero bueno, comenzamos con Jocelyn porque tiene preguntas específicas. Sí, bueno, yo tengo mucho que decir en este asunto, porque yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Fabián ayer en que corre riesgos, ¿no? De abrir constituciones y son oportunidades en crisis, pero puede ocurrir que tiene retrocesos porque puede tener unas organizaciones, movimientos en contra de su posición y ellos también pueden estar bien organizados y pueden retroceder o introducir otras ideas que no son muy progresistas y estos también pueden estar populares y puede tener un cambio de que no están, que no era la expectativa o era en contra de su posición. Y es el riesgo también en el litigio estratégico. Tenemos que pensar mucho en lo que puede pasar al fin que queremos, pero también los fines que podemos tener al fin. Si es un juez conservador, por ejemplo, todos necesitamos evaluar como los riesgos. En cuanto a la estatua de Roma, bueno, en mi caso, estamos tratando de impulsar cambios de Roma que son parte de el derecho internacional costumario. Okay, eso. Customary international law. Entonces es parte del marco jurídico y están olvidándolo en Roma. Entonces, y cambiando lo que había ya en el derecho y no era
nosotros creemos que no era la intención de los que estaban allí en Rome de cambiar esta parte del marco jurídico doctrinario. Entonces, con este asunto de esclavitud sexual, nosotros pensamos que está reduciendo y feminizando el crimen de esclavitud cuando se encuentra violaciones como rape, violación sexual en el camino de esclavitud. Solo son mujeres y solo con violaciones están investigando y procesando los casos de esclavitud cuando se tiene algo de ver de sexualidad. Entonces, por esto creemos que de esta manera es discriminatoria y por esta razón estamos tratando de cambiar la ley. Para que no esté más esclavitud sexual específica. Porque esclavitud, el crimen de esclavitud, cobra la manera de controlar a la persona en cualquier manera. Entonces, incluso la sexualidad. Y yo no puedo pensar en una manera de controlar a una persona completamente y no controlar la sexualidad de la persona o la autonomía sexual o reproductiva de la persona. Entonces, por esto estamos tratando de cambiar la ley, pero tenemos que pensar mucho en la decisión estratégica para ir en este camino, porque sí abre la posibilidad de muchas organizaciones, muchas feministas aún, que puede estar en contra, porque las feministas mismas eran las que impulsó de tener este cambio en la estatua Roma. ¿Puedo hacer una pregunta más sobre esto? ¿Creen que al comienzo era necesario hacer esa clarificación? Al un inicio, tipificarlo como esclavitud sexual, pero que ahora es momento de sacarlo, o crees que nunca lo debería haber estado? Yo creo que para mí era una parte de la evolución de la ley de visibilizar lo que estaba pasando en los conflictos armados, porque en los años 2000 o alrededor de los años 90, cuando había muchos conflictos y genocidios y había mucha violación en servicio de conflicto contra las mujeres, era una cosa muy importante visibilizar lo que estaba pasando y impulsar casos contra violaciones en conflicto. Y creo que es muy, muy importante esto, pero ahora estamos como pasando en la evolución y ya reconocimos que esto está causando daño a las mismas personas que queríamos proteger. Entonces tenemos que reevaluar. Y creo que en la ley tenemos que siempre estar evaluando y reevaluando las leyes y cómo podemos mejorar la situación para los que estamos sirviendo. Parece súper interesante. Un comentario para cerrar este tema, pero me parece que muestra cómo el derecho con el tiempo se va reificando y se va actualizando y se empieza a, digamos, dejar de ser dinámico y de responder a esa realidad en la que intentaba dar cuenta. Sí. Yo voy a ser muy breve. Muy breve. Cuando pensamos en litigio estratégico en cuanto a la herramienta de función social que se va del derecho, en lo personal siempre intento pensar primero qué pequeña porción de la realidad pretendo transformar. Y me parece que pensar lo estratégico es saber escoger cuál es la mejor senda para conseguir lo que quiero. Porque también es cierto, y una cuestión que quedó en debate, el litigio estratégico,
sentido más conservador de la palabra, no siempre es la mejor solución. Lo vimos pensando por ahí en algunas situaciones de vulnerabilidad, lo que puede significar, por ejemplo, para las víctimas. Entonces, nada, me parece que sí se pueden pensar muchas veces en intervenciones estratégicas de orden del concepto tradicional de litigio a través de otros formatos de intervención que quizás sean más cuidados en el inicio. Y desde la clínica, uno de esos digamos, condicionantes para elegir el mejor camino, también me pasa que está atravesado por lo pedagógico. Entonces, no puedo perder de vista muchas veces en la elección de los temas y en el diseño de las estrategias, que es lo mejor para los estudiantes. Y decidir no seguir en el litigio estratégico es buena decisión, 90% de los casos. Y tenemos que estar así, evaluando los pros, las ventajas, desventajas de todo. Y litigio puede estar a largo plazo, puede costar mucho. Y en la salud mental de las víctimas, no tener resolución de los problemas. Entonces, todo tenemos que enfrentar y decidir cuál es el mejor camino. Bueno, entonces hablamos de las urgencias y también cómo desde sus posicionamientos actúan estratégicamente. Ahora, me gustaría que conversemos cómo como profesores de clínica se desempeñan en diferentes escalas, como ya dijimos, ¿no? una clínica con un enfoque más global y otra más local. ¿Cómo piensan las escalas en las misiones que se proponen en sus clínicas? ¿Incide la escala en la que se desempeñan con el impacto que buscan? Sí, a veces es un poco difuso, sí creo que técnicamente hay cuestiones de gran escala y de menor escala, pero muchas veces hay que tomar conciencia que lo que parece local en realidad no es tan local y es parte de una problemática que se comparte en distintos niveles. En este caso a nivel local, a nivel provincial, nacional, inclusive internacional. Sí, claro que las clínicas pueden tener objetivos diferentes y pueden intentar trabajar, como el caso de Jocelyn, a nivel internacional, y quizás nuestra clínica trabaja pensando en la realidad local, pero sí, es una decisión que yo, como docente clínica, la tengo muy en cuenta. De hecho, el primer año de profesionamiento de la clínica, una de las temáticas que trabajar es con el derecho a la educación inclusiva de la educación superior de las personas con discapacidad y interior de la universidad. Es una problemática que puede pensar que es súper local y en realidad es una problemática compartida quizá en gran parte del mundo. Y para mi parte, desde el enfoque más global, bueno, es el derecho que usamos que es global. Sí, trabajamos en muchos lugares locales, pero tienen sus contextos locales, y yo creo que ahora es muy importante para nosotros como de Grupo del Norte conectar los locales a los otros locales y que tienen los mismos problemas, que se enfrentan los mismos como contextos de violaciones de derechos humanos, y unirles en la solidaridad, y para nosotros apoyar con asistencia técnica. Puede ser de investigación, porque tenemos una facultad de derecho con muchos recursos y tenemos acceso que no tienen los grupos locales a veces. O puede ser que estamos en una posición de poder como hacer abogacía ahí en los Estados Unidos, como están haciendo el equipo que está aquí, que presentó ayer. Ellos están de punto de vista de las inversiones internacionales en algo que está pasando como de minería en Brasil.
Entonces, podemos nosotros añadir otras maneras de hacer los litigios o la abogacía estratégica desde el punto de vista de los Estados Unidos, lo que podemos hacer porque estamos ahí. ¿Cómo se llama esto? La Comisión de Bolsa de Valores, lo que están haciendo, impulsar ellos, hacer una investigación contra la compañía para parar lo que está pasando. Y los grupos locales tenemos en concierto las mismas metas. Queremos parar lo que está pasando, pero las cosas que estamos haciendo como litigio o abogacía son diferentes, viniendo desde arriba, desde abajo, de grassroots y conectándonos en alguna manera en el centro. Y queremos estar como 1 + 1 igual a 3, como estamos más poderosos unidos en la lucha de derechos humanos. Y yo creo que también yo estoy pensando más en tomando los casos que no son ganadores, que no van a ganar por ley, que la ley es completamente en contra, pero tomar en la conciencia que hay también una corte de opinión pública y tenemos que mover la opinión pública. Si no está la ley en el favor de la comunidad, tenemos que ir con la prensa, una alianza de todo de la gente en otras disciplinas para cambiar la mente de la comunidad o crear la conciencia de la comunidad de cambiar lo que está pasando. A veces es otra cosa en que estoy pensando para tratar de seguir en adelante desde el punto de vista del norte, porque mucho de la prensa, mucha de las redes sociales están en los Estados Unidos o en los lugares de Europa y podemos estar encendiendo esto. Bueno, creo que esto también se relaciona con otro tema que estuvo muy presente en la jornada, que son las redes en el litigio estratégico, la importancia de tejer redes en el litigio estratégico. Bueno, y esto que señalan de hacer una articulación virtuosa entre distintos actores, pero generalmente, digamos, las organizaciones globales, ¿no? Se encuentran en el norte, y las más locales en el sur. Me gustaría plantear entonces la pregunta sobre los riesgos de reproducir dinámicas coloniales o colonialistas en estas relaciones. ¿Piensan que existe ese riesgo y si existe, cómo se podría reducir? Sí. Claro. La colonialidad claramente existe en el ser, en el saber, en el cuerpo. Muy inspirado en la filosofía de la liberación, la teoría de la opinión, pero a ver, me parece que es la única manera, es el único camino, colaborativo. Sí me gustó, bueno, lo planteó Marco Finardi cuando habló un poco de la red de las abogadas que trabajamos con la libertaria y el derecho a la alimentación. Digo, me parece que hay que pensar también en disminuir en organicidad y ganar en horizontalidad. Es decir, hay que propender a generar espacios que sean lo más democráticos posible y donde realmente haya un grado de horizontalidad y no jerarquía. Me parece que por ahí pueden filtrarse estas cuestiones. Sí, estoy completamente de acuerdo con esto, que el proceso a veces es tan importante como el fin o a veces más importante que el fin, ¿no? Porque si no está inclusivo, participante, democrática en el proceso, puede causar daños en las relaciones entre los grupos, los abogados, y si hay estructuras coloniales como hay,
colonialismo es una estructura, está en la parte global norte y aquí también en el sur, y tenemos que visibilizar las estructuras de colonialismo y estar consciente en cómo funcionan para rechazar o romperlos y reconstruirlos. Y el proceso es sumamente importante de estar consciente de estas estructuras y estar tratando de combatirles y estar en contra. Yo creo que también todos participamos en el sistema y también es una epistemia, es una manera de pensar. Entonces tenemos que romper los pensamientos que tenemos, las presuposiciones que tenemos de lo que estamos haciendo y siempre estar conjuntamente reevaluando el proceso en que estamos, si estamos colaborando norte y sur. Estar francamente honesto cuando alguien hace algo o pisan en la dirección mala o algo, para estar como humilde en el trabajo y consciente de lo que estamos haciendo, no solo las metas y el fin de éxito en el caso, pero también en el proceso, porque las relaciones son lo más importante. Bueno, otro de los temas que surgió mucho en los paneles sobre actores en el estratégico nos lleva a replantearnos desde dónde se construye el conocimiento y pensando en el tema que nos convoca, digamos, desde dónde se construye una estrategia. ¿Cómo creen que, bueno, a partir de lo que conversamos en estos días, cómo se construye una estrategia pensando en esto también del pensamiento, digamos, intentar romper con el pensamiento, ¿no? Experto, que sabe, digamos, manejar el derecho, tiene expertise, pero quizás las comunidades tienen un conocimiento mucho más, digamos, experiencial, ¿no? Yeah. Yes. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de una clínica global, tenemos que descentralizarnos nuestras voces y centralizar las voces no escuchadas o excluidos. No escuchados, pero sí excluidos. Para mí necesitamos valorar más las experiencias de los pueblos indígenas, por ejemplo, y la cosmovisión de los pueblos indígenas y las comunidades marginalizadas y practicar abogacía respetando a los derechos humanos que estamos tratando de conseguir para los clientes o para las comunidades, depende en el caso, pasando en igualdad, dignidad, todo que profesamos, debemos practicar. Y yo sé que eso parece algo muy sencillo, pero en la práctica yo veo mucho los que practican derechos humanos que están no respetando derechos humanos en sus colegas o que lo que sea. Entonces es muy importante siempre estar del punto de vista del cliente, de la comunidad y descentralizando nuestra posición en todo, en el litigio, en la abogacía, en cualquier cosa. Y como estaba diciendo antes, tenemos que valorar las relaciones y la reciprocidad en que podemos no solo añadir, pero también que podemos tomar de la experiencia de la relación y no como con el fin de estar extractivo, pero de estar intercambiando, porque esto creo que es la manera de estar en solidaridad y estar tratando de mejorar el mundo no solo para la comunidad misma, pero porque todos estamos como destruidos un poquito o
dañados un poquito del colonialismo. Afecta todo el mundo y si estamos con esta posición, es más como estamos trabajando conjuntamente en adelante de otra visión del mundo. Me parece que construir estrategias, no solamente desde el derecho, de manera aislada, sino también desde la academia, me parece que no solamente es insuficiente, sino obviamente peligroso. Entonces, bueno, esto decía yo, y bueno, un poco la idea que daba Mariela sobre hoy sobre cómo construir conocimiento desde abajo hacia arriba. Me parece que pasa por ahí, darles el espacio que les corresponde para construir estrategia y no definirla de manera unilateral en muchos espacios físicos. Bueno, ahora vamos a pasar vamos a reflexionar un poco sobre lo que entendemos por derechos humanos y por qué digamos, las jornadas hablan de los desafíos que tienen los derechos humanos. ¿Por qué en la post-pandemia o este tiempo es un desafío para los derechos humanos? ¿Hay algo malo o insuficiente en la manera en que los derechos humanos son aún hoy? Puede ser. No, yo hace unos años pienso los derechos humanos como un camino de muchos otros posibles hacia la dignidad humana. Y esto, en primer lugar, pasa por reconocer la propia incompletitud, o sea, entender los derechos humanos es como una creación que es occidental, pero también pensando en que hay otros caminos posibles hacia la dignidad humana y que necesariamente requieren de un diálogo. Y retomando esto que vos decías sobre los puntos indígenas, que lleva en realidad a repensar gran parte de la teoría de los derechos humanos, pero es un camino que necesariamente tenemos que hacer para no caer en algunos riesgos que son probables. Yo digo, una pregunta que siempre me hago es ¿cómo pensarán de acá a un siglo o 2 siglos el trabajo que se construyó desde el movimiento de los derechos humanos? Y bueno, entonces ahí aparecen estas deficiencias, desafíos, y me parece que son muchos, algunos de Marco Fabián, otros escritores también trabajaron sobre el chip legal, no construir derechos humanos de manera automática, no construir derechos humanos en una posición colonial, pensar también en los riesgos de la banalización del discurso de los derechos humanos. Los derechos humanos me parecen un espacio común para construir, pero entendiendo que hay otros caminos hacia la dignidad humana que son igualmente valorables y respetables. Como otro tipo de derecho, es una herramienta, bueno, y puede estar usado por los fines rectos y puede estar distorsionado también y es importante, imperfecta, colonial, en muchas maneras, pero creo que puede utilizarlo para redistribuir el poder y a lo menos para reparaciones para las víctimas en algunas maneras también. Pero tenemos que siempre tener un lente crítico al marco jurídico de derechos humanos y tratar de mejorarlo. Como no estaban mujeres, no, algunos, pero muy pocos. Niños no estaban ahí cuando construyeron la International Bill of Rights, los derechos iniciales del marco jurídico, y en los años que pasaron después añadimos más personas que ya inclusimos en los seres humanos. ¡Wow! Mujeres, niños, personas con discapacidad o otras habilidades.
Estoy olvidando los pueblos indígenas y tenemos que empezar a pensar más en esto, porque estamos en una posición de crisis ahora y de la potencial de mejorar aún el sistema. Y yo creo que también otra cosa que me preocupa es que el locus de poder ha cambiado desde el inicio del marco jurídico de derechos humanos internacionales y tenemos que también pensar con más creatividad que tenemos ahora, porque no está avanzando mucho los derechos humanos de las empresas y tenemos que pensar cómo hablar la verdad al poder otra vez, porque el locus está cambiando. Tenemos que también cambiar nuestras estrategias en combatir el poder y reevaluar cómo enfrentamos esto. Y la otra cosa, la última que voy a hablar sobre este asunto es, estamos ahora invirtiendo mucho en el proceso, el sistema penal internacional. Y para mí es importante. Tenemos que tener accountabilidad y justicia para las víctimas de los crímenes internacionales. Y no estoy diciendo nada mal de este sistema, pero estamos poniendo todos los huevos en esta canasta y no podemos estar haciendo esto. Tenemos que también continuar invertir en el sistema de derechos humanos, de la responsabilidad estatal de estas mismas brechas, de estas mismas violaciones de derechos humanos. Entonces, yo creo que no estamos usando todas las herramientas legales internacionales que tenemos. Tenemos que empezar en la creatividad de hacer las dos cosas. No es una u otra, podemos estar haciendo todo a la vez. Sí, bueno, me parece que ya, lo que plantean es no solo expandir el marco de derechos humanos, sino también repensar la arquitectura de los derechos humanos para enfrentar estos desafíos. Sí, no, y además, por lo menos, me parece algo que no podemos perder de vista, que es un desafío que es la sacralización de lo normativo. Porque, bueno, varios escritores lo plantearon, pero esto de pensar que la norma es la realidad, es así. Entonces, pensar quizás en construir políticas públicas, qué bonito catálogo de derechos tenemos en las leyes. Bueno, y ya, como para también dejar lugar a preguntas, voy a pasar a la última, ¿no? Hablamos de los límites del edificio estratégico, y me gustaría conversar sobre, digamos, lo que sería una contracara de los límites, que es también imaginar el mundo que deseamos alcanzar, no enfocarnos en los límites, digamos, está bien, pero también pensemos cuál sería el mundo que intentamos alcanzar, para el cual nos servimos de diferentes herramientas como activistas de derechos humanos. Entonces, ¿qué lugar le dan a la imaginación en el trabajo que ustedes se proponen día a día? Me gustaría tener la creatividad de un niño. No, pero, a ver, digamos, sin imaginación no hay posibles revoluciones. Entonces, hoy lo decía al inicio, muchas veces cuando trabajamos en derechos humanos tenemos posturas que son reactivas. Es decir, identificamos el problema y bueno, nada, queremos cambiar esa pequeña función. Y a veces pasa por tener una imaginación que sea prospectiva. ¿Sí? Pensar en el futuro, esto bueno, creo que lo llamábamos en un café hoy, en tiempos de crisis eso a veces no es sencillo, pero hay que tomarlo como tarea y como desafío. Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Como escuchaba mucho en estos 2 días, habían muchas
muchos proyectos bien lindos, bien creativos, pero muy de una posición de reacción. Y no estamos en crisis, entonces esto es la postura, muchas veces es estar reaccionando, pero ¿cómo podemos reenfocarnos, unirnos más y pensar en la visión que tenemos y luchar para esto, en vez de estar reaccionando en el mundo que ya está y no está sirviendo para casi nadie ahora, solo los ricos y como pasado rico, es como los Jeff Bezos y todo el mundo que está realmente en una posición mejor después de esta crisis. Ellos son los que tenemos que pensar que son los criminales, ¿sabes? Los que están profitando de crisis. Bueno, y también estoy pensando de lo que escuchaba, es que estamos muchas veces enfocándonos en las ramas de los problemas y especialmente en cuanto a la identidad y interseccionalidad, quisiera reenfocarnos más en los raíces en común, que son realmente los problemas, estructuras en que enfrentamos todos en la interseccionalidad y las identidades que son marginalizadas y vulnerables. Y si podemos más enfocar en los raíces, creo que podemos unirnos más en unas luchas en común y estar más en solidaridad contra los poderes que son los poderes en común, que son los violadores de los derechos humanos. Creo que esto, espero la transformación. Bueno, entonces, ahora vamos a dejar un lugar para preguntas, comentarios. Y anoté, para agregar a las preguntas. anoté algo muy importante. Alguien decía en las intervenciones que tiene que hacer el invisible político. Sí, hacerlo invisible político. María Raúl. Sí. Dudos. Es que hay tanto para hacer que es como que quedamos cansados. O sea, yo tengo una pregunta para Jocelyn. Y un poco para pensar cómo esto puede también seguir, ¿no? Esto que ocurrió acá medio accidentalmente, que empezaron terminaron participando clínicas de todo el país y de otros países. Pregunto si ustedes en Estados Unidos tienen algún tipo de conexión, articulación entre clínicas de Estados Unidos. ¿Existe trabajo conjunto entre clínicas de Estados Unidos? Sí, entre las clínicas de los Estados Unidos, sí. Sí, tenemos unos redes de educadores de la educación experimental y clínicas de derechos humanos. Y si alguien está interesado en estar en este email como e-list, podemos añadirlas. Sí, porque tal vez sería bueno cómo seguiría esto de articular. Bueno, vos, Pepi, estás trabajando en la red acá internacional para que en algún momento se vinculen y se interesan. Sí, y yo creo que también están buscando más y más unirnos con las clínicas de derechos humanos internacionales o de otros países, porque nosotros sabemos que tenemos que unirnos porque todo el derecho, la lucha de derechos humanos internacionales es también tener la información del derecho local y es necesario tener colaboraciones con las clínicas ahora como están como más y más de las clínicas de educación experimental en los países de Latinoamérica, de Europa, de todo lado. Tenemos que estar uniéndonos.
No podemos hacer nada aislados así. Es la conexión. ¿Más tienen una pregunta? Aquí no hay ninguna más. Sí. Bueno, no hay más comentarios. Bueno, Gracias.